Estamos en comunicación con Sofía Chacaltana y es antropóloga, es arqueóloga, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Jesuita, la Ruiz de Montoya, para reflexionar un poco de esto. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la historia? ¿Cuánto ha tenido que pasar para que se empiece a reconocer y reivindicar el derecho de la mujer? Sofía, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Un gusto estar acá con ustedes. Cuéntame, Respecto a tu la pregunta... lucha por los derechos de la mujer, la lucha por los derechos de la mujer son tan antiguos como la lucha por los derechos del hombre, ¿no? Claro, deberían estar atados, ¿no? Porque también somos humanos. Entonces, eso es lo interesante de la lucha, de la historia de la lucha de derechos de las mujeres, que usualmente la búsqueda de los derechos del hombre, que ha aparecido el hombre, la idea de hombre de la ilustración del siglo XVII, XVIII, ha excluido a las mujeres en esa lucha, en la búsqueda de los derechos del hombre y la ciudadanía. Y eso ha sido muy interesante. Eso ha sido muy doloroso para las mujeres, a pesar de que hemos estado en la lucha desde el inicio, pero por eso es que las mujeres tenemos esta perspectiva, porque cuando se menciona el hombre, en general, si bien en teoría se quiere relacionar al Homo sapiens, ¿no? al género hombre, al Homo sapiens, en realidad se refiere o se ejemplifica al sujeto de género masculino y excluyendo a las mujeres. ¿Cuáles son los íconos en la historia mundial de la lucha por la reivindicación de la mujer? Hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que Olimpia de Gaulle, durante la rebelión de la Revolución Francesa, ha sido muy importante justamente porque participó en la revolución y también reclamó por el ingreso de las mujeres en esta construcción de ciudadanía, ¿no? También tenemos acá a Flora Tristán, ¿no? También en el Perú hemos tenido, bueno, una extranjera que vino al Perú y a partir de su experiencia de búsqueda personal también ha tenido esa búsqueda acerca de la clase obrera, ¿no? Y también de nuestro territorio y de las relaciones sociales y de género y política. Fue una mujer muy interesante. También tenemos a Magda Portal, que participó en el partido aprista, al inicio del partido aprista, después se excluyó ella misma justamente porque buscaba también la ciudadanía, y bueno, la historia de Magda Portal también es bastante conocida. A mí me gusta mucho la historia de Rosa Luxemburgo, esta polaca nacido en territorio ocupado por Rusia. Por Rusia, ¿no? Claro. Sí, por Rusia y que después ¿no? se independizó, pero ella también tiene una vida de lucha y de construcción política y de escritura muy fértil, muy interesante. Rosa Luxemburgo es en su tiempo la que creo que más dejó literatura, ¿no? Sí, ella ha dejado varios libros y todos sus periodos de la cárcel, escribió durante sus varios periodos que fue enviada a la cárcel, efectivamente, y tuvo muchas ideas que contrarrestaban los grandes tratados teóricos, bueno, marxistas, de Engels y de su grupo, ¿no? Y estas ideas se están recogiendo de maneras muy interesantes en la actualidad, porque son ideas o son propuestas, ¿no? No son ideas, son perspectivas, propuestas que hasta ahora funcionan justamente por su historia, ¿no? De ser judía en un territorio ocupado. Tiene, por ejemplo, una idea de plurinacionalidad muy interesante. También tiene la idea de la manera como se va a expandir el capitalismo utilizando la mano de obra femenina eventualmente, ¿no? Y esa idea ha contribuido mucho a los estudios de las mujeres por esta imposición de la división sexual del trabajo que necesita estos tipos de economía. O sea, que las mujeres estén en la casa manteniendo, digamos, la casa, la comida, la vida, ¿no? Limpiar la casa, todo eso es trabajo, que antes no se reconocía, pero solamente puede haber un hombre obrero, trabajador, si hay alguien en la casa que haga ese trabajo, además gratis, ¿no? ¿Sabes qué? Eso me recuerda un poco lo que ayer le decía a la candidata número 2 de Renovación Popular, pues es más o menos lo que ella sostiene, ¿no? Mira, en el siglo XXI es más o menos lo que ella sostiene, que la mujer tiene que estar un poco supeditada a la imagen hecha y semejanza por Dios del hombre, ¿no? Entonces mira cómo algunas cosas no cambian. Claro. Pero y en la historia del Perú, en la historia de la lucha por la independencia en el Perú también hay unos íconos interesantes, ¿no? Sí, hay unos iconos muy interesantes, Manuelita Sáenz está, y si nos vamos un poquito más atrás, está Micaela Bastidas, ¿no? De la Cacica de Acos. Micaela Bastidas. Que se está tratando de reivindicar ahí con sus falencias, pero se trata de reivindicar su historia y la rebelión ya no se llama la rebelión de Tupac Amaru, es la rebelión de Tupac Amaru y de Micaela, ¿no? O sea, tiene ese conjunto,
Tupac Amaru no pudo haber hecho esa rebelión sin su ayuda y sin sus propuestas y sin su participación. Y tuvo además una participación de autonomía. Pero a mí me interesa de hecho toda la historia de las mujeres, pero yo soy más especializada en la historia durante la época prehispánica. Entonces, a mí podemos hablar de la época de la independencia, pero por ejemplo, también me gustaría hablar sobre estos grandes mitos que nos acompañan en la actualidad, como por ejemplo el mito de los cazadores-recolectores, que recientemente, no sé si usted vio esta noticia que salió, que habían encontrado a una mujer cazadora en Puno, durante la época del Paleolítico tardío. Es decir, desde los albores de la humanidad, la mujer organizada ya era parte del sostén de su sociedad. O sea, en este caso, con labores como cazadora, recolectora, ella ya estaba a la vanguardia. Claro que sí. Lo interesante de este mito, hemos sido parte siempre. Hay razones por las cuales han instalado estos mitos, que también se estudia desde la historia de las mujeres y de género, ¿no? Que estos son mitos que se han instalado, y lo interesante es por qué se han instalado. En teoría se han instalado porque está esa idea de que las mujeres, debido a nuestra condición biológica, estamos amarradas al espacio doméstico. Desde que hemos aparecido, digamos, que somos Homo sapiens sapiens, y seguro desde la época de los Neandertal. Entonces el que cazaba y el que proveía es el hombre, ¿no? El que cazaba, proveía es el hombre, y la mujer, bueno, casi se esperaba un espacio doméstico que es la cueva, ¿no? O el campamento. Eso además, eso no es real en general. ¿Por qué? Porque las mujeres no hemos estado embarazadas, hay manejos de los cuerpos y conocimientos de los cuerpos en todas las sociedades humanas. Es decir, más o menos puedes tratar de no salir embarazada en ciertos periodos de tu vida, sobre todo cuando hay estrés, cuando recién has tenido un hijo, tanto biológicamente como culturalmente. Una mujer cazadora, si usted se imagina una mujer cazadora, pues cargar un hijo no iba a ser tan fácil, la movilidad. Pero aún así, nosotros nos imaginamos una movilidad muy larga. En realidad las movilidades eran más cortas. Y se sugiere, y ahora los últimos estudios sugieren que son las mujeres las que hacían el patrón de movilidad, justamente porque si se acababa la comida, pues se tenía que mover a otro lugar, no vamos a movernos a otro lugar. Son patrones de movilidad bastante interesantes. Y además, la caza es muy esporádica. Es decir, esta idea de que el consumo de carne en estas épocas de cazadores-recolectores, de las poblaciones antes de la domesticación, de la época y de la sedentarización, la caza es muy esporádica, ¿no? No es el consumo básico. Entonces, la recolección es el consumo básico, es lo que hace que se coma todos los días, digamos, ¿no? Era más importante. Y además, algo más interesante aún, es que a partir de esta dinámica cercana con los animales y con el campamento y con las plantas, es que se inicia el proceso muy complejo de lo que llamamos la domesticación. Entonces, lo que ocurre alrededor del campamento es muy interesante, y está ocurriendo la domesticación de plantas y animales, probablemente por mujeres, niños y personas que no podían movilizarse, y que son las que permiten las civilizaciones, ¿no? Entonces es muy interesante ¿por qué? Porque se ha hecho esa división ficticia también, ¿no? De los cazadores, y que solamente se estudia a los cazadores como si fuera el único inicio de la civilización, y en realidad no. Hay que reescribir esa teoría hegeliana del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, no, del mono en hombre y mujer. Hay que decirlo así en ahora en adelante. ¿No es cierto? Claro, Sofía, claro. te agradezco mucho esta conversación.